Hola, bienvenido al estudio 11 del tema del santuario. Hoy día quiero hablar contigo de la primera de las grandes fiestas del pueblo de Israel, la fiesta de la Pascua. Esta fiesta era la fiesta inicial y se daba en el primer mes del año religioso del pueblo judío, del pueblo israelita. Y esto se realizaba en el mes de Nisán, también llamado Abib en la Biblia. Esto era más o menos entre los meses de marzo y abril, al momento del inicio de la siega de la cebada, que era importante para la economía israelita. Los sacerdotes salían a los campos, miraban cómo iban madurando las espigas de cebada, y cuando ellos veían que ya estas espigas empezaban a brotar, ellos decían, es momento de comenzar el año, y comenzaba el mes de Nisán. En el día 14 de Nisán se celebraba esta fiesta, que era una fiesta sumamente importante. La palabra Pascua significa, en vez de como pasar por alto, como que algo que está destinado a que te suceda, no te pase, sino que pase encima de ti. Este es el significado de la palabra Pascua o Pesaj en hebreo. Y te estoy mostrando aquí este calendario de, de las fiestas del pueblo de Israel, y ahí ves, la Pascua se realiza en el tiempo de la primavera, ¿no? Cuando está comenzando la primavera en el hemisferio norte, allá donde está el pueblo de Israel. Entonces, la Pascua era una fiesta sumamente especial, una fiesta que conmemoraba la liberación del pueblo de Israel de Egipto, de las garras del faraón, donde ellos estaban prácticamente condenados a muerte. Pero había mucho más que simbolizaba esta fiesta, que es el inicio de todas estas fiestas que son el plan de salvación que Dios tiene para el pueblo de Israel y para toda aquella persona que ama su nombre, toda aquella persona que le busca. Y la Pascua es importante porque aunque el santuario fue inaugurado antes de la Pascua es la fiesta central, es la fiesta que realmente le da inicio a todo lo que va a venir después en cuanto al tema del santuario. Decíamos que esta fiesta se da en el mes de Abib, y dice la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 12 versículo 2, este mes os será el principio de los meses, será para vosotros el primero de los meses del año. Y efectivamente, el mes de Nisán es el primero en el calendario israelita. Sigue diciendo el versículo 5, allí se sacrificaba un cordero, se mataban corderos. En la primera Pascua no hubo sacrificio de corderos, se mataron corderos y la sangre de esos corderos se ponía en los dinteles de la puerta, y Dios le dijo, hagan esto porque cuando ustedes hagan esto y yo vea la sangre, cuando yo pase para castigar a los primogénitos de los egipcios, para matar a los primogénitos de los egipcios, yo voy a ver la sangre de esos corderos en los dinteles de la puerta y pasaré de largo. Entonces de ahí viene el nombre de la Pascua. Y describiendo este corderito, dice el libro de Éxodo capítulo 12, versículos 5 y 6, el cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréis un cordero o un cabrito. Lo habréis de guardar hasta el día 14 de este mes, cuando lo degollará toda la congregación del pueblo de Israel al atardecer. Dice el versículo 11, así lo habréis de comer, con vuestros cintos ceñidos, puestas las sandalias en vuestros pies, y con vuestro bastón en la mano. Lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y así el pueblo de Israel conmemoraba este momento tan importante. Y luego de esto ya el pueblo de Israel saldría, cruzaría por el Mar Rojo al día siguiente, básicamente, de la primera Pascua, y empezaría su jornada por el desierto, dirigiéndose hacia Canaán, hasta que llegaría al pie del monte Sinaí primero, en ese viaje que les tomó 40 años para llegar a la tierra prometida. Entonces, ¿cómo funcionaba esta fiesta? ¿Cómo era el tipo de esta Pascua? El 10 de Nisán, el 10 de este mes, se seleccionaba el corderito. Estoy poniéndote unos slides con los pasajes bíblicos,
Y tú vas a poder, si quieres, después tomarle una foto para poder comprobar, ¿no? En tu Biblia y aumentar tu estudio de la palabra de Dios. Unos días antes de la Pascua, el día 10 de Nisan, se seleccionaba el corderito, según lo que dice la palabra de Dios. El 14 de Nisan se degollaba este corderito al atardecer. Gesenios y otras antiguas tradiciones judías dicen de que a partir del 13 a mediodía ya se permitía que la gente pudiese matar estos corderitos. En la primera Pascua se mató en cada casa el corderito y se usó esa sangre para teñir para pintar los dinteles de la puerta. Pero ya en la segunda Pascua, ya con el santuario allí al pie del monte Sinaí, se empezaron a llevar los corderos para ser sacrificados en el santuario, porque ese corderito tenía que ser sacrificado en el santuario. Eso era parte del plan de Dios para la salvación de las personas, y eso era así, ¿verdad? Dice la Biblia en Éxodo 12 que este corderito se degollaba al atardecer del 14, ¿no? Al atardecer del 14. Acuérdate que para el pueblo de Israel cada tarde es el inicio de un día. Y en tiempos de nuestro Señor Jesucristo se dice que se degollaban hasta 200 a 250,000 corderos en este día, a partir del... dicen a partir del mediodía del 13, pero realmente es también muy importante la puesta del sol, el comienzo del 14, y se seguía sacrificando corderos todo ese día 14, también allí en el santuario. Y el pueblo debía comer este cordero sin quebrar un hueso. Cuando se mataba el animalito se lo desangraba, ¿verdad? Y solamente las entrañas y la grasa del animalito eran puestos sobre el altar y allí se quemaban en ofrenda a Dios. Este cordero después era llevado a casa, se le pasaba un palo de madera a través de las entrañas del cordero. El cordero y aquí en la mitad, en la parte de donde habían estado las entrañas del animalito, se abría esto porque no se podía romper ningún hueso de este cordero, y se ponía otra madera adentro en forma de una cruz, y este cordero luego así entero tenía que asarse en el fuego. Se ponía dos maderas con horquetas allí, y este cordero puesto ahí encima lentamente iba siendo asado, y después iba a participar de él toda la familia israelita, ¿verdad? Cada familia preparaba un cordero, y este cordero se comía en ese 14 de Nisan, y todo ese día podían las familias reunirse y participar de este cordero, junto con pan sin levadura, junto con jugo de uvas y junto con una ensalada, pero una ensalada que tenía hierbas amargas, entre ellas el diente de león, que como se conoce en muchos países, la lechuga y otras hierbas más. Entonces eran estas hierbas juntamente con el cordero y todo el pan y el vino, que era parte de la fiesta de la Pascua. Entonces así se celebraba esta enorme fiesta, ¿verdad? Este enorme sacrificio. Era la fiesta más sangrienta de todas las que se realizaba en el santuario, por la cantidad de animalitos que morían. Y era una fiesta, pues, de alegría por la liberación de Dios de Egipto, pero también triste, porque muchas veces tenías que llevar tu mascota, ¿verdad? Yo he podido ver, los corderitos son animalitos muy cariñosos, y el hecho de tener que llevar a tu mejor animalito para sacrificarlo y después comerlo, era una experiencia, calculo yo, muy dura, muy difícil también para las personas que participaban de esta fiesta. Sigue diciendo el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 13, Dios dijo, ¿no? La sangre os servirá de señal en las casas donde estéis. Esto en referencia
a la primera Pascua. Y Dios dice, yo veré la sangre y en cuanto a vosotros pasaré de largo, y cuando castigue la tierra de Egipto, no habrá en vosotros ninguna plaga para destruiros. Ahora, ¿cómo se cumple? ¿Cómo se cumple esta fiesta en el sacrificio de Cristo Jesús, en relación con el sacrificio de Cristo Jesús? Y una cosa se va a ver aquí. La muerte de Cristo en la cruz del Calvario cumple milimétricamente todo lo que pasaba durante la Pascua con cada uno de esos corderos que era sacrificado. Y voy a mostrarte una cantidad de pasajes de la Biblia que puedes chequear después, puedes revisar después, que hablan acerca de todo esto que Cristo Jesús tuvo que pasar por ti y por mí. Empecemos con el 8 de Nisan. Era un sábado. Ese día, de acuerdo al Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 1, Cristo Jesús come en casa de Simón. Y ese día es ungido por María. Al día siguiente de la semana de la Pasión, Cristo Jesús entra en Jerusalén, de acuerdo a lo que nos dice San Juan capítulo 12. Llora por la ciudad, de acuerdo a lo que dice Lucas capítulo 19. Entra en el templo y aquella noche vuelve a Betania, de acuerdo a lo que dice San Marcos capítulo 11. De aquí en más vamos a ir siguiendo la cronología de Marcos. Al día siguiente, Jesús maldice a la higuera, esto era el lunes, limpia el templo, de acuerdo a lo que dice San Marcos capítulo 11 versículos 12 al 17, es señalado por el Sanedrín para matarlo. Empieza a enseñar en el templo por 4 días. Y son en estos 4 días que Cristo Jesús va a dejarnos algunas de las enseñanzas más lindas de la palabra de Dios. Es en este momento cuando Cristo Jesús habla de la destrucción de Jerusalén que iba a acontecer, cuando Cristo Jesús nos deja esas maravillosas palabras que aparecen en Mateo capítulo 24 y 25, cuando Cristo Jesús habla acerca del fin del tiempo, del fin del mundo. Todas estas enseñanzas de Cristo Jesús son repetidas cuando Él estaba allí en el templo, con sus discípulos y con la gente que lo estaba escuchando. Una cantidad de cosas maravillosas Cristo Jesús enseñó en esos días. Todas estas noches Jesús va a dormir con sus discípulos allí en el Monte de las Olivas, según lo que dice Lucas capítulo 21, versículo 37. El 14 de Nisan, Jesús participa de la Pascua con sus discípulos, allí en el aposento alto. Era un jueves al atardecer. Esa misma noche, Cristo Jesús es condenado y muere en la cruz del Calvario al día siguiente. Más o menos a las 6 de la mañana, Poncio Pilato decide su condena. A las 9 de la mañana fue conducido Cristo Jesús a la cruz, cargando el madero, y fue crucificado allí a esa hora más o menos. Y aproximadamente a las 3 de la tarde, a la hora del sacrificio de la tarde, cuando estaba en plena celebración el Cordero Pascual, Cristo Jesús entrega su vida por ti y por mí. El Cordero Pascual escapa, la tela que dividía el lugar santo del lugar santísimo en el santuario se parte de arriba abajo, ocurre un gran terremoto, tinieblas cubren la tierra, el Cordero de Dios estaba entregando su vida por los seres humanos pecadores. Y es así como el Corderito se encuentra con la realidad, como este símbolo de la liberación de Dios se encuentra con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y hablando acerca del Cordero de Dios, uno va a encontrar de que hay pocas veces que se menciona, que se asocia a Cristo Jesús con el Cordero de Dios en los Evangelios y en la mayoría de las cartas apostólicas. Dice San Juan capítulo 1, 29. El siguiente día ve Juan a Jesús que venía a él y dice: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». De esta manera, Juan estaba mostrando a todo el mundo de que Cristo Jesús era el Salvador que había venido para rescatar al mundo del pecado con el pago de su sangre. El segundo momento, cuando en el Nuevo Testamento se muestra esta relación de Jesús con el Cordero de Dios,
es en Hechos capítulo 8, versículo 32, cuando Felipe, el diácono, le enseña al eunuco etíope el Evangelio. Dice la palabra de Dios que mientras ellos iban conversando, ellos leían la Biblia. Y dice la Escritura, y el lugar de la Escritura que leía era este, Hechos 8:32, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que le trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado, mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Cristo Jesús. Es que las profecías de Isaías señalaban con toda claridad de que un día el Mesías que vendría a sufrir, vendría a morir y sería entregado por los hombres, así como los corderitos el día de Pascua eran sacrificados. Por eso dice el apóstol San Pedro en otra de las escasas menciones del Nuevo Testamento, hasta casi el final del libro, acerca de Cristo Jesús como el Cordero de Dios, dice el apóstol San Pedro en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postrimeros tiempos por amor de vosotros. Así que el apóstol San Pedro va a decir de que gracias a ese Cordero de Dios, nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, no con oro, no con plata. O sea, el sacrificio de Cristo Jesús no fue un soborno con cosas materiales, sino con algo mucho más valioso, con la vida del Hijo de Dios, de Cristo Jesús, que mediante el derramamiento de su sangre paga la culpa por nuestros pecados, para que nosotros, mediante la fe en esa muerte vicaria, en esa muerte sustitutiva, podamos hallar el perdón de los pecados por lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario y podamos tener la oportunidad de vivir una vida de justicia y entrar en la salvación. Pero hay un libro en el Nuevo Testamento que presenta muchas veces a Cristo Jesús como el Cordero. Es el libro de Apocalipsis. Y el libro de Apocalipsis va a presentar dos dimensiones de lo que es Cristo Jesús. En primer lugar, su sacrificio como el Cordero de Dios y también su venida como el león de la tribu de Judá. Y esto es algo muy bonito. En la inauguración del santuario celestial, en el libro de Apocalipsis, allí se menciona varias veces a Cristo Jesús como el Cordero. Dice Apocalipsis 5:5, en medio de la visión, el ángel le dice a Juan, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. En ese momento Juan se presenta, Juan ve en visión el santuario celestial, ve la corte de Dios y ve allí los elementos que están en ese santuario celestial, elementos maravillosos, tremendos. Y ve también el libro del futuro, un libro que está sellado por 7 sellos. Y Juan se pone a llorar porque no había nadie que abriera el libro del futuro de la tierra, el libro del destino que estaba sellado con 7 sellos. Pero el ángel le dice, no temas, porque hay un león que ha triunfado, Cristo Jesús, y él ahora puede abrir ese libro y sus 7 sellos. Y sigue diciendo el versículo 6, y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y de los ancianos, vi a un cordero de pie como inmolado. Cristo Jesús ahora está en la inauguración del santuario celestial como un cordero inmolado allí en el verdadero santuario, allí en el cielo, porque Él es la única oportunidad que nosotros tenemos para alcanzar perdón delante de Dios. Dice la Biblia, tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Él fue y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y ellos entonaban, hablando en el versículo 9 acerca de los 24 ancianos que son representantes de otros mundos, dice la Escritura, ellos entonaban un cántico nuevo, diciendo,
digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Gracias al sacrificio del Cordero, todos los seres humanos tienen opción de entrar allá en el cielo. Por eso, sabes, si es que alguien me está escuchando aquí, que puede pensar, yo ya he hecho demasiados pecados, he cometido demasiados pecados, ya no hay forma que Dios me perdone. Déjame decirte que cuando la Biblia habla de Cristo Jesús, la Biblia dice, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cristo Jesús puede salvarte. No hay persona que pueda quedar fuera de la misericordia de Dios, porque Cristo Jesús vino para dar el perdón a toda aquella persona que crea. Esta es entonces la primera fiesta, la fiesta de la Pascua. Esta fiesta que se celebró por primera vez allí en Egipto, cuando el pueblo de Israel estaba a punto de ser liberado. Esta fiesta que se celebró por segunda vez allí en el desierto, en el recientemente inaugurado santuario que Dios había puesto allí en medio de su pueblo. Esta fiesta que se celebró durante tantos años, cuando la gente llevaba sus corderitos allí al santuario para ser sacrificados y participar de esta celebración. Esta fiesta que se encontró con su cumplimiento profético cuando Cristo Jesús vino como el Cordero de Dios y entregó su vida por ti y por mí, allí en el año 31 de nuestra era. Y también esta fiesta nos señala la realidad de que hoy día nosotros podemos tener la salvación si confiamos en Dios, si confiamos en Cristo Jesús como nuestro único Redentor, nuestro único Salvador. Que Dios te acompañe, que Dios te bendiga, y vamos a seguir estudiando cada una de las 7 grandes fiestas de salvación del pueblo de Dios, tal como se presentan en la Biblia y cómo Cristo Jesús es el centro de cada una de ellas. Que Dios te bendiga.